unirse. Al final voy a volver a proyectar el QR y el link para quienes no tienen esa opción. Bueno, yo creo que ahí estamos grabando. No sé si logran ver mi pantalla, que hay una presentación. Sí, se ve, ingeniero. Okay. Sí, se mira. Sí, Muy bien. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a iniciar ya oficialmente con la clase de hoy. Pues para quienes es su primera clase, pues bienvenidos nuevamente. El curso de Gestión Ambiental y Manejo de Servicios Ecosistémicos. Hoy es 12 de agosto. Ahí está mi nombre, Ernesto Alejandro Carrillo. Entonces vamos a iniciar. Básicamente, si ven el nombre, habla de gestión ambiental y manejo de servicios de los ecosistemas. Por lo tanto, para poder gestionar, para poder manipular, para poder utilizar, nosotros debemos saber, obviamente, pues, qué es un ecosistema y los servicios de los ecosistemas. Pero la base o la raíz de este curso es el conocimiento de los ecosistemas. En la clase pasada habíamos empezado a ver esto, que hablamos de 3 temas en general, que eran los factores bióticos, los factores abióticos y el concepto de ecosistema. Factor biótico decíamos que era todo aquello que tiene vida y que obedece al ciclo de nace, crece, se reproduce y muere. Decíamos que los factores bióticos se organizan en consumidores o heterótrofos, productores o autótrofos y descomponedores. Esa es la gran clasificación de los factores bióticos. Eso no está en la presentación, solo se los estoy repasando porque eso lo vimos el sábado pasado. Decíamos que los autótrofos o productores son aquellos que obtienen la energía a través de la radiación del sol. Por lo tanto, un ejemplo serían las plantas a través de la fotosíntesis. Luego, los consumidores o los heterótrofos que necesitamos de los alimentos, del sol, del agua, etcétera, etcétera, para poder, pues, tomar la energía. Un ejemplo somos nosotros o las mismas organizaciones dentro de la cadena trófica o la cadena alimenticia. Si ustedes buscan la cadena alimenticia van a encontrar una pirámide donde hasta abajo están, por lo general, las plantas y así poco a poco se va depurando hasta llegar a los descomponedores, que los descomponedores son aquellos que van a degradar el remanente o lo que queda de toda la cadena. Por ejemplo, algunos roedores o aves de rapiña mencionábamos, ¿verdad? Si ustedes han ido a un basurero, y si no, pues les comento que en los basureros se encuentran mucho aves de rapiña o aves alrededor, porque ellos están buscando esa materia descompuesta, ¿sí? O en descomposición, ellos pues toman ese alimento, o bien en algunos ecosistemas fuera del área metropolitana, pues ellos se alimentan de lo que queda, ¿verdad? Si ustedes van a África o a algún ecosistema de ese tipo, pues quedan algunos restos de huesos o etcétera, tejidos de algunos seres vivos y los descomponedores llegan y se alimentan de esos residuos. Por lo tanto, el equilibrio entre autótrofo, heterótrofo y los descomponedores es bien importante porque si alguno de los 3 no está correctamente con sus funciones, hay desequilibrios en los ecosistemas. Si no hay autótrofos, no hay plantas, no tenemos que consumir los heterótrofos. Por lo tanto, no hay restos para los descomponedores. O bien, si quito a los descomponedores, los restos que quedan, pues pudieran hacer una proliferación de infecciones, de microorganismos, etcétera, etcétera. O sea, realmente todos somos importantes en la cadena trófica. Luego decíamos que estaban los factores abióticos o sin vida. Entre ellos hablábamos que están todo aquello que sí está en el ecosistema, pero que definitivamente no nace, crece, se reproduce y muere. Por ejemplo, el agua, por ejemplo, el sol, por ejemplo, el aire, por ejemplo, el suelo. Es como el entorno, digámoslo así. Y luego la relación entre factores bióticos y abióticos se conoce como la biocenosis. Y de ahí pues parte el concepto de ecosistema. Eso, como les digo, es lo que estábamos viendo la semana pasada rápidamente. Y pues ahora ya vamos más a fondo con el tema de ecosistemas. Como les comentaba, pues ecosistemas hay muchos conceptos, no es uno. Aquí les traigo algunos que son de los más aceptados, que habla de un ecosistema, es una unidad de la biosfera, en el cual suceden interacciones entre los factores físicos y los bióticos, o pudiéramos decir, entre los factores bióticos y abióticos. Esa definición la da Otto y Toole, que la dio en 1989.
Adicionalmente tenemos que un ecosistema también puede ser definido como cualquier unidad que incluya todos los organismos en un área dada, interactuando en el ambiente físico, de forma que el flujo de energía lleva a definir estructuras tróficas, diversidad biótica y ciclos materiales. Pues fue planteada por Odum en 1971. Así, si ustedes buscan, hay muchísimas definiciones de ecosistemas, pero en síntesis o en conclusión, o bien la raíz del concepto es factor biótico, factor abiótico y la interacción entre ambos. Eso es un ecosistema. La unión de esos tres aspectos. Algo vivo, algo no vivo y la interacción que hay. No solo colocar por independiente, sino que hay una interacción, ¿verdad? Que nosotros bebamos el agua, absorbamos el sol, el aire, etcétera, etcétera, y las relaciones dentro de los mismos seres vivos. Eso es un ecosistema. Luego acá hay otro esquema que dice que los ecosistemas, diversidad de especies y endemismo. Entonces el ecosistema va a estar constituido de características geográficas, geológicas, biológicas y fisiográficas. Esos 4 pilares son los que componen o sostienen a un ecosistema diverso. Los ecosistemas son amplios y son diversos porque no incluyen únicamente una planta, sino todas las plantas de un lugar, todos los animales de un lugar, todas las aves, todos los peces, si es que hubiera algún cuerpo hídrico cercano, incluso dentro de nosotros, dentro del país, por ejemplo, hay diferentes grupos, ¿verdad? Grupos poblacionales, hay de repente incluso dentro del mismo municipio o dentro de la misma capital o dentro del mismo departamento, pues hay variedad de personas, ¿verdad? No todos son iguales. Desde el hecho de tener un apellido diferente, pues uno de repente, o incluso dentro de la misma familia, pues alguien es más blanco, alguien es más moreno, alguien tiene ojos café, alguien tiene ojos azules, etcétera. Entonces hay una diversidad de organismos dentro de un ecosistema, los cuales son necesarios y deben incluirse al momento de la gestión de un ecosistema. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ingeniero, vamos bien. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Sí, Perfecto. ingeniero, muy bien. Bien, qué bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver los tipos de ecosistemas. Realmente los ecosistemas, así como les menciono que hay una biodiversidad, o sea, que hay muy diverso, no podemos como decir que todos son iguales, e incluso dentro pues hay variaciones, pues vamos a manejar varios tipos de ecosistemas. Por lo general los ecosistemas se dividen dentro de 3 grupos, que es un ecosistema terrestre donde la mayoritaria parte es pues suelo, ¿verdad? Es donde vivimos, la capital o una comunidad de personas, pues por lo general es en el suelo, ¿no? Entonces es un ecosistema terrestre. Dentro del ecosistema terrestre ustedes van a encontrar una gran variedad, porque por ejemplo un desierto es terrestre, también una selva. Al final de cuentas es igual el suelo, pero uno no tiene tanta vegetación como el otro y las temperaturas son diferentes, el acceso al agua es diferente. Vamos a tener otro tipo de ecosistema que va a ser el marino, que el marino pues va a ser mayoritariamente un cuerpo hídrico, por ejemplo, un río, por ejemplo, una laguna, por ejemplo, el mar. Y luego vamos a tener el mixto, que es el que por lo general vemos o estamos más familiarizados, que tiene tanto parte acuosa o líquida como parte sólida, que sería el suelo. Les voy a dar más o menos lo más resumido, porque al final el estudio de los ecosistemas es bien amplio y nosotros nos vamos a enfocar más en la gestión, pero sí es importante que sepamos pues qué es un ecosistema, los factores y los tipos de ecosistema para poder manejarlos de mejor forma. Esta presentación, como les digo, se las voy a compartir para que ustedes la tengan porque vamos a tener examen corto la próxima semana y va a entrar este contenido y probablemente algo de lo que veamos la próxima clase. Por eso tiene más información para que puedan repasar y no nos limitemos a, como no tenemos un libro como tal, pues de las presentaciones va a salir el contenido de todos los cortos y actividades que tengamos. Entonces dice que un ecosistema terrestre. Estos ecosistemas funcionan sobre el suelo y subsuelo, es decir, sobre la corteza terrestre, es decir, la parte sólida. Ellos se distribuyen a lo largo del mundo y se diferencian por las condiciones de temperatura, clima, concentración de oxígeno, altitud, latitud, entre otras. Estos son los hábitats más diversos biológicamente, englobando una gran cantidad de especies.
Entonces, si vemos, todos son sobre la superficie de la Tierra o sobre la corteza terrestre. Sin embargo, pues aquí menciona que van a haber diferencias por temperatura, que es lo que les decía, un desierto, definitivamente la temperatura es muy diferente respecto a donde yo vivo o donde ustedes están en este momento. El clima, porque de repente llueve mucho, de repente no llueve, de repente es más helado, más caliente. La concentración de oxígeno. La concentración de oxígeno es un factor bien importante porque eso a mí me influye en cómo van a ser los seres vivos. Por ejemplo, eso sí delimita bastante, sobre todo al nivel de los animales e incluso de algunos seres humanos como nosotros, la concentración de oxígeno, porque mientras más oxígeno hay, el cuerpo pues va a estar diseñado o el organismo va a estar diseñado para captar y asimilar esa concentración. Por lo tanto, de repente el sistema respiratorio es más amplio, los pulmones son más grandes o tienen mayor capacidad de absorción. La altitud y latitud definitivamente es importante, porque mientras, como decíamos en la clase pasada, mientras más alto, menos presión atmosférica. Por lo tanto, el cuerpo busca cómo compensar esa altitud y pues va a ser un organismo o que sea pues diseñado para ese tipo. O bien, mientras más en bajo, más presión atmosférica, por lo tanto el cuerpo debería ser más fuerte para poder soportar esa presión. La latitud y longitud también, por ejemplo, se refiere a la topografía del lugar. Definitivamente, si hay Guatemala, por ejemplo, es un país que está lleno de volcanes, lleno de montañas, por lo tanto hay fenómenos climáticos como tornados y huracanes que no se dan. Ahora, tristemente, por el tema de cambio climático, sí de repente puede pasar o ha pasado, pero no es tan común como si ustedes van a una Cuba, por ejemplo, o a un Haití, que ustedes ven la topografía del lugar es casi que plano. O sea, no es casualidad que cada vez que es la temporada de huracanes siempre cae en Cuba, siempre cae en Haití o siempre caen en las Antillas. Realmente no. Es porque como ellos no tienen una barrera física como una montaña, al momento de entrar pues el huracán, ¿verdad? O el tornado o el tifón o lo que sea, pues no tiene una barrera. Entonces, pues se pasa de mayor forma. En cambio, en Guatemala, el año pasado, justo que hubo un casi huracán a fin de año, recuerdo yo, no recuerdo el mes, creo que fue como en septiembre u octubre, no recuerdo. Si ustedes ven la trayectoria de ese huracán, totalmente inesperado, porque entró creo que por Petén y después se fue para no sé dónde, y se fue para Yucatán y salió, ¿sí? Y luego, pues, por lo general en Guatemala no se fija como tal o se degrada a una depresión tropical o a un sistema de alta o baja presión, porque la topografía del lugar permite, pues, ser un como choque. Viene el agua y el aire con toda la fuerza y al entrar en contacto con el sistema topográfico de Guatemala, pues no se logra formar, no gana fuerza, al contrario, se debilita. O bien busca, pues, salir nuevamente al océano para fortalecerse y afectar en otro lugar. Entonces, algunos ejemplos de ecosistemas terrestres son el desierto, como les digo, dice que en ellos el terreno es bastante inhóspito y hostil, es decir, que no hay vida. Lo anterior debido a sus altas temperaturas y escasez de precipitaciones y agua, ¿verdad? El agua es un factor importante para la vida en todos los seres vivos, en las aves, en los mismos peces, obviamente, y en organismos, pues, de la tierra, ¿verdad? En él la fauna y flora son muy limitadas, casi no hay. Más que todo ven cactus o una vegetación muy pobre o nada. Sin embargo, podemos encontrar especies vegetales como cactus, ágaves, sauces del desierto, nopales, entre otros. En lo referente a la fauna encontraremos algunos animales como los camellos, las cobras, los coyotes, suricatos, escorpiones, buitres, etc. Siempre, si se dan cuenta, hay una parte autótrofa, que son los seres vegetales, por ejemplo los cactus, y un heterótrofo que serían los camellos, las cobras, y siempre tenemos una parte descomponedora, que serían los buitres o las aves de rapiña, ¿sí? Y se dan cuenta, a pesar de ser un ecosistema no muy rico en vegetación, siempre se respeta la cadena trófica. Eso aplica para cualquier tipo de ecosistema. Tenemos también un ecosistema bosque o forestal. Pues son los más comunes que nosotros conocemos. Es en el cual predominan los árboles, los cuales forman los bosques. Estos ecosistemas dependen del agua y se desarrollan en suelos ricos de nutrientes. Por lo tanto, la flora y fauna va a ser bastante nutrida.
Aquí menciona que la flora y fauna es muy variada, dependerá de condiciones climáticas. Entre las especies vegetales y animales se pueden encontrar robles, pinos, árboles boreales, arbustos, linces, jabalís, osos, leopardos, tigres, zorros, etc. Un ecosistema bosque-forestal es el que vamos a encontrar mayoritariamente en Guatemala, porque hay bastante vegetación e incluso va a depender también del acceso al agua y de las temperaturas siempre, ¿verdad? Eso es una limitante, porque si no hay mucho acceso al agua, pues los seres vivos y los organismos que se desarrollan en ese lugar, pues forman características para poderse adecuar a esas condiciones. Finalmente vamos a tener un ecosistema montañoso que dice que se da, como su nombre lo indica, en un ambiente montañoso. Sus condiciones son determinadas por la misma altitud. Ellos se conforman como, por ejemplo, por insectos, reptiles, aves, mamíferos de tamaño pequeño. ¿Por qué tamaño pequeño? No es que todos sean pequeños, pero la mayoría son pequeños porque por ser montañosos están en una presión atmosférica baja. Por lo tanto, los organismos que más se adaptan en ese tipo de presión atmosférica por la altitud es de tamaño pequeño. No es determinante ni quiere decir que todos sean pequeños, pero el organismo que más se adecua a esas condiciones son los de tamaño pequeño. En él también se encuentran bosques, selvas húmedas y nubladas, páramos y la flora propia de estos. Estos 3 ejemplos son de terrestres: desierto, bosque y un montañoso. Al final les voy a pasar un video para que lo veamos más ejemplificado y se entienda un poco más. Luego vamos con los ecosistemas acuáticos. Dice que, como su nombre lo indica, en estos entornos están compuestos principalmente por agua. Dichos ecosistemas pueden ser de agua dulce o agua salada y son uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Además, el ecosistema acuático tiene funciones vitales para el planeta, ya que ayuda a regular el ciclo del agua y es el entorno propicio para una gran variedad de especies. En el curso de tratamiento de agua o los cursos que estuvimos manejando hablábamos más que todo del tratamiento de agua. Decíamos que el agua se puede tipificar de muchas formas. Se puede tipificar en función de dónde está ubicado, si el cuerpo tiene flujo o no, si el cuerpo hídrico está sobre la superficie o debajo de la superficie. Por ejemplo, por la ubicación, pudiéramos decir si el agua es superficial, o sea, que está en la superficie de la corteza terrestre, o subterránea, que sería un pozo. Pudiéramos tipificarlo incluso si el agua ya fue usada, que era el agua residual. Esa es una tipificación. Pero en este caso, la tipificación que nosotros vamos a utilizar más en un ecosistema es la cantidad de sal disuelta en el agua. Si la concentración de sal es baja, o nula, pero no siempre tiene algo, se va a conocer como agua dulce. Y si la concentración de sal en el agua es bastante elevada, es un agua salada. ¿Por qué nos va a importar la sal? Porque la sal es sinónimo de nutrientes y de sales, obviamente, ¿verdad? No solo la sal de mesa, sino todas las sales, por ejemplo, las sales de magnesio, las sales de calcio, etcétera. No solo las de sodio, ¿verdad? Sino todas las posibles sales que hayan eventualmente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a significar un agua salada. Actualmente en el mundo no hay sistemas de tratamiento de agua salada como tal por el tema de la eficiencia, el costo y la ubicación. Únicamente nos enfocamos en el tratamiento de agua dulce. Seguramente en un futuro habrán técnicas más modernas o más especializadas para el tratamiento de agua salada, puesto que el agua salada está distribuido en un gran porcentaje sobre la superficie terrestre. Muchísimo más de la mitad es agua salada, mientras que el agua dulce realmente es bien baja la distribución. No sé si nos dé tiempo hoy, pero vamos a ver la hidrosfera y ahí vamos a ver esos porcentajes de cuánto es agua dulce, cuánto es agua salada, etc. Bueno, dentro de los ecosistemas acuáticos vamos a tener igual tipos. Por ejemplo, los ecosistemas marinos es como se le conoce, o bien de agua salada. De ellos hacen parte cuerpos de agua como los mares, los océanos, o sea, el agua que no tratamos, es decir, cuerpos con elevados niveles de sal. Se caracterizan porque son estables, sus condiciones no varían mucho entre ellos. Algunos de los ejemplos son los arrecifes coralinos. Dentro de un ecosistema acuático igual vamos a tener corales, vamos a tener vegetación
plantas, algas, etcétera, que van a hacer la función autótrofa, los peces que van a hacer la función heterótrofa, e incluso vamos a tener bacterias especializadas o ciertos organismos que son descomponedores que van a cerrar el ciclo de un ecosistema. No por estar debajo del agua van a ser distintos. La diversidad biológica o la variedad de organismos en el agua es bastante grande. No sé si han visto en algunos videos, pero de repente uno ve los peces y hay peces que son pues muy planos o muy carotones o incluso que tienen hasta una luz incorporada en su cuerpo. Realmente la forma de los seres del agua es totalmente distinta a como nosotros conocemos a los seres vivos sobre la superficie terrestre. A veces las formas son por las grandes presiones que tienen. La presión en el agua es mucho mayor que la presión del aire. La densidad del aire es menor que la del agua, por lo tanto pesa más el agua que el aire. Si ustedes bajan al agua, van a tener que cargar la presión atmosférica más la presión del agua. Por eso es que a veces pasó, creo que el año pasado o no recuerdo, que hubo una familia que falleció en un submarino. Eso pasa mucho porque de repente hay limitantes. Uno no puede llegar hasta el fondo del océano porque es demasiado el peso y los materiales no aguantan ese peso, por lo tanto se rompe y pues uno estalla, ¿verdad? Por tanto peso. Y los seres vivos del agua pues están especializados o tienen estructuras específicas para poder sobrevivir a esas condiciones. Otro tipo de ecosistemas serían los ecosistemas de agua dulce. A diferencia de lo anterior, estos se caracterizan por la ausencia de salinidad. Ya no hay tanta sal. De ellos son los ríos, los estanques, los pantanos, las lagunas, lagos, aguas subterráneas. Ellos sí se determinan por el clima y el relieve, porque como son cuerpos más superficiales por lo general, o pues no están tan profundos, aunque sea un pozo. O sea, el pozo no va a tener una profundidad como el océano, por lo tanto sí van a tener más características, por ejemplo, del clima y del relieve, porque en la parte superficial del agua, si hay frío, pues va a estar fría. Si hay sol, va a estar tibia. Entonces sí les va a afectar el tema del clima y el relieve, ¿verdad? La altitud, donde esté ubicado el cuerpo hídrico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ingeniero, gracias. Bueno. Finalmente, el otro tipo de ecosistema va a ser el ecosistema mixto. Mixto de la palabra se entiende que ahí está combinado, ¿no? O tiene varias cosas. Por lo tanto, dice que en estos ecosistemas se comparten características del ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. Esto hace que ellos sean considerados como zonas de transición entre ambos, por lo que cuentan con espacios terrestres y agua. Entre estos se encuentran las zonas costeras, o las playas, digámoslo así. Dice que es la unión de los territorios emergidos, por ejemplo, las islas y continentes con los sumergidos, o sea, el mar, el océano. En estos ecosistemas se generan a causa de procesos de erosión. ¿Qué es la erosión? La erosión es el desgaste del suelo en este caso, ¿sí? La erosión puede deberse a muchos factores, puede deberse a la temperatura, puede deberse al tiempo, puede deberse al uso del suelo, puede deberse a la presión, puede deberse a la temperatura. Su terreno es inestable y depende de condiciones como el oleaje, los vientos y el clima. Si se dan cuenta, hay condiciones de factor del ecosistema marino como el oleaje, tanto como el terrestre, como el tema de vientos y el clima. También tenemos humedales. Se producen espacios donde el suelo se satura de agua en determinados momentos. Las comunidades que lo conforman no son totalmente terrestres ni acuáticas. Por ejemplo, las ranas y los cocodrilos, ¿verdad? También las tortugas pudieran entrar aquí, que si se dan cuenta salen. O sea, no están 100% en el agua ni 100% en el suelo. Estos se consideran uno de los ecosistemas más productivos en los humedales, por lo general, por la riqueza del agua y del suelo. Es considerado uno de los más productivos. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar un videito alusivo a este tema. Vamos a ver, me comentan si se escucha cuando empiece. Ahorita vamos a ver. Para que se asimile un poco mejor la información y no sea solo teórica. Los seres humanos utilizamos el estudio de los ecosistemas para describir cualquier rincón del planeta y así conseguir... ¿Sí se escuchaba?
Pero no se Sí, escucha. se Sí se ve. escucha. Ok, Sí, ahí Sí se está. escucha, Muy bien. ingeniero. Perfecto. Bueno, lo vamos a poner. Los seres humanos utilizamos el estudio de los ecosistemas para describir cualquier rincón del planeta y así conseguir comprender mejor la naturaleza. El término ecosistema fue establecido por Roy Clapham en el año 1930 para clasificar las relaciones que existen entre las comunidades de seres vivos y el medio físico que los rodea. Si quieres aprender qué es un ecosistema, cuáles son los tipos que existen y qué tipos de organismos viven en ellos, quédate porque te lo explicamos todo en este vídeo de Ecología Verde. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un lugar de la naturaleza formado por un espacio determinado y los seres que lo habitan. El espacio determinado es el medio formado por componentes abióticos, como la energía, el calor, la luz, el aire, la disponibilidad de agua y de minerales en los suelos. Los seres que habitan un ecosistema son todos aquellos seres con vida, como microorganismos, hongos, vegetales, peces, aves o cualquier animal. Podemos clasificar los ecosistemas entre naturales y artificiales. A continuación te explicamos cada uno en detalle y qué subclasificaciones tienen. 1. Ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los seres vivos habitan en el suelo, cerca de este y en el subsuelo. Ocupan el 30% del territorio de la Tierra y se dividen en los siguientes tipos. Desiertos, que ocupan un 30% de los ecosistemas terrestres. Sabanas y pastizales tropicales, como estepas, praderas y herbazales, que ocupan un 20%. Selvas, con un 23%. Bosques templados y tundras, con un 17%. Si quieres saber qué es la tundra y qué tipos existen, aquí arriba y en la cajita de información te dejamos un vídeo en el que te lo explicamos todo. Y por último, entre los ecosistemas terrestres también están las zonas de cultivo que ocupan el 10% restante. 2. Ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. Este agua puede ser dulce o salada, por lo que encontramos dos tipos de ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas marinos son todos aquellos ecosistemas de agua salada, como los océanos, mares, arrecifes, aguas someras, litorales, estuarios y lagunas costeras de agua salada. Los ecosistemas dulceacuícolas son todos aquellos que, como su nombre indica, son de agua dulce. En este subtipo de ecosistemas encontramos lagos, estanques, ríos, arroyos y manantiales. Si estás aprendiendo con este vídeo, no olvides suscribirte al canal de Ecología Verde para saber más sobre ecología, medio ambiente y salud. 3. Ecosistemas mixtos. Los distintos ecosistemas se localizan en terrenos determinados del planeta, por lo que es muy común que, a veces, se den intersecciones entre diferentes tipos de terrenos, siendo estas zonas intermedias los llamados ecosistemas mixtos. Pueden estar formados por terrenos de agua y tierra o bien de tierra y aire. Los principales tipos de ecosistemas mixtos que existen en la naturaleza son los siguientes: humedales, manglares, marismas y costas. 4. Ecosistemas artificiales. Los ecosistemas artificiales, también conocidos como antrópicos o humanizados, son ecosistemas no naturales. Esto significa que incluyen todos los terrenos que han sido cambiados por la acción del ser humano. Los principales tipos de ecosistemas artificiales son los siguientes: ecosistemas urbanos, ecosistemas agrícolas o agropecuarios y ecosistemas de presa o embalse. Organismos de un ecosistema. En un ecosistema hay una gran variedad de organismos o seres vivos con muchas funciones distintas. Estos establecen relaciones entre ellos a distintos niveles, ya sea entre seres de la misma especie o entre distintas especies. Por esta razón, los individuos que viven en los ecosistemas que hemos mencionado se pueden clasificar en estas tres categorías. Productores. Son aquellos organismos capaces de generar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas y con la ayuda de la luz solar. Es decir, son organismos autótrofos. Son la base de la cadena alimentaria y dos buenos ejemplos son las plantas y las algas.
Consumidores son los organismos heterótrofos, es decir, aquellos que se alimentan de otros seres porque no tienen la capacidad de fabricar su propio alimento. Por ejemplo, las vacas, las ranas, las hienas o los seres humanos. Descomponedores. Se trata de organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, proveniente de otros seres vivos, como hojas secas, cadáveres de animales, troncos de árboles muertos o excrementos. Como ejemplo de organismos descomponedores que están en todo tipo de ecosistemas tenemos los hongos y las bacterias. Si has aprendido viendo este vídeo, no olvides darnos un buen like y escribir tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima, ecologistas. Bueno. Sí se veía el video, ¿verdad? Y todo. Me dijeron que sí. Ok. Sí, se veía bien. Ok, perfecto. Vamos a ver si acepto más personas. Ok, perfecto. Bueno, pues básicamente lo que decía el video, pues es casi que lo mismo que estamos viendo, solo que hay ciertas diferencias en el tema de que ellos mencionan más ecosistemas. Ecosistemas hay, así como la diversidad biológica, pues igual, es la diversidad de los ecosistemas es bastante amplia. La mayoría de ecosistemas, bueno, lo que a mí me interesa que manejemos en el curso es qué es un ecosistema terrestre, qué es un acuático y qué es un mixto. Y los 3 ejemplos que tenemos acá. Como les digo, de ahí lo demás, pues está bien, pero ¿alguien levantó la mano? ¿No? No. Ok. Bueno, de ahí las demás explicaciones está bien, pero nos vamos a quedar para tema de corto con lo que esté en las presentaciones. Como ustedes les digo, si buscan en un libro de ecología o de algo relacionado con los ecosistemas, ustedes van a encontrar muchísimos tipos. Por ejemplo, ahí mencionaba los manglares en los mixtos, ¿verdad? Sin embargo, yo solo les doy zonas costeras y humedales. Y también habla del cuarto tipo de ecosistema, que son los ecosistemas artificiales o creados, ¿verdad? Una ciudad o una urbe, pues definitivamente es un ecosistema. Sin embargo, no nos vamos a hacer tanto énfasis en este tipo de ecosistema porque al momento de hablar de servicios de los ecosistemas y la gestión ambiental, nos vamos a enfocar más a lo donde hay más organismos vivos, ¿sí? Menos construcciones y más organismos vivos. De repente a mí me interesa más un un ecosistema urbano si yo me dedico a evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo, porque ahí sí hay que hacer un estudio, un diagnóstico, un análisis de, por ejemplo, ahí sí definitivamente me afecta, porque si voy a hacer la evaluación de impacto ambiental de ¿qué les digo yo? De una gasolinera dentro de una ciudad, tengo que definitivamente ver las interacciones que hay con un condominio que hay cercano, con un restaurante que está a la par, con una peluquería que esté enfrente, etcétera, etcétera. O sea, realmente un estudio de impacto ambiental tal vez sí me va a interesar más un ecosistema urbano. De hecho, son los más importantes para un estudio de impacto ambiental, pero en este curso pues no vamos a hacer tanto énfasis en eso. Sí está bien que lo mencionemos, pero como les comento, lo que más va a venir de contenido para examen va a ser lo que esté en la presentación. Más que todo el video era pues apoyo para que lo veamos y alguien se los explique también de otra forma. ¿Sí? Bueno. Entonces, recapitulando. Los ecosistemas, indistintamente sea de acuático, mixto o terrestre, va a tener elementos, definitivamente, de los de la tabla periódica, y va a tener compuestos, que son las uniones de dichos elementos. En el planeta, como tal, visto desde la forma macroscópica que sería un planeta, bueno, pues vamos a tener los elementos y los elementos van a renovarse, van a ser por lo general recursos naturales renovables que van a obedecer a un ciclo. Esa tasa de renovación y cambio de los elementos en el planeta se va a conocer como un ciclo hidrogeoquímico, ¿sí? Entonces, los ciclos hidrogeoquímicos van a hacer referencia a todos los ciclos de los elementos y los compuestos dentro del planeta que hacen posible la vida. Por lo general, los ciclos hidrogeoquímicos van a estar interrelacionados, o sea, no va a hacer diferencia si es un ecosistema terrestre, marino o artificial o mixto, ¿sí? El agua, por ejemplo, va a estar presente eventualmente
en todos los ecosistemas, igual el aire. Únicamente alguien me dirá, miren, el acuático no hay aire, sí hay aire, sí hay aire, solo que está dentro del agua, ¿sí? Entonces, los ciclos hidrogeoquímicos nos van a dar nosotros idea de cómo fluye la energía a través de los ciclos de los elementos, ¿sí? Entonces, van a estar los bioelementos, eso ya lo mencionábamos en los cursos de tratamiento de agua, pero por si no nos recordamos o si no tenemos idea, los bioelementos van a ser los elementos que van a ser los que hacen posible la vida. Entre ellos vamos a tener carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos serían los 4 básicos. Repito, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos serían los 4. Adicional hay más elementos, por ejemplo el azufre, por ejemplo el fósforo, por ejemplo más cualquier elemento que ustedes quieran, pero los 4 principales va a ser carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Les decía en el curso pasado, quienes estuvieron conmigo, que a mí nunca se me va a olvidar porque en la universidad alguien me dijo, bueno, un profesor, que el acrónimo CHON, que son las iniciales de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces con eso difícil se les va a olvidar. De repente entra el fósforo y entra el azufre, como les menciono, pero más que todo esos 4 son los elementos que van a estar dentro de los ciclos hidrogeoquímicos. Por lo general el carbono y el oxígeno no se van a encontrar sueltos, sino que se van a encontrar como forma de óxidos, o sea, la mezcla carbono-oxígeno, o la mezcla oxígeno-hidrógeno en el caso del agua, ¿sí? Pero sí en mayoritaria parte va a ser carbono. Entonces aquí les muestro más o menos el esquema de cómo es el ciclo del carbono. Como es un ciclo, vuelve a pasar al cabo de cierto tiempo. Por ejemplo, si partiera del volcán que está en la imagen en la parte superior izquierda de sus pantallas, el volcán en este caso está haciendo erupción. Por lo tanto, está emitiendo fumarolas, está emitiendo gases de combustión al momento de la erupción. Es decir, que está generando entre los muchos gases que está sacando dióxido de carbono a la atmósfera. Y hacia abajo, a través del magma, de lava y demás, está haciendo desgaste a las rocas. Por lo tanto, está depositando en el suelo material rico en carbono o material orgánico. Si seguimos en esa línea, pues se va a permear en el suelo ese carbono y van a ver por ahí respiración microbiana y descomposición. O sea, microorganismos descomponedores van a permitir que pues no se fije todo el carbono, sino que se vaya a otra parte a la atmósfera como dióxido de carbono y van a descomponer también el carbono fósil. Carbono fósil, pues no únicamente los microorganismos van a descomponerlo, nosotros como seres humanos pues necesitamos actualmente del carbono, ¿verdad? De la gasolina. Entonces al momento de estar en la combustión vamos a estar emitiendo dióxido de carbono que regresa a la atmósfera. Adicionalmente, si entramos por el agua, pues va a haber una fotosíntesis marina que va a permitir que salga oxígeno y entre dióxido de carbono y vamos a tener pues por ahí la interacción de todo, ¿sí? Hay un ciclo, ¿sí? Por lo general las plantas es al contrario de nosotros. Las plantas respiran CO2 o carbono y sacan oxígeno. Nosotros los seres vivos es al contrario. Nosotros respiramos oxígeno y sacamos CO2. No sé si han hecho ese experimento o les ha pasado, pero a veces uno cuando se cubre la cabeza abajo de las sábanas, que uno empieza a respirar su mismo aire, uno empieza a sentir como que se está sofocando. Y alguien dirá, no, es que mucho calor abajo de las sábanas. Puede ser, pero la mayor parte es que usted respira oxígeno, saca CO2. Entonces en algún momento se acaba el oxígeno y empieza a respirar CO2 y el cuerpo no está diseñado para respirar CO2, sino está diseñado para respirar oxígeno. Por eso o sea, sentirse sofocado es por eso, porque ustedes empiezan a respirar su CO2, su CO2, su CO2, entonces de repente uno se tiene que destapar y absorber el oxígeno de afuera. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? ¿Todo claro? Sí, está Sí, claro. todo bien. Perfecto. Bueno,
El ciclo del carbono por lo general es más amplio, tiene de repente reacciones químicas y más o menos cositas así, pero pues más o menos solo quiero que tomemos una idea de qué es. Este no es un curso de bioquímica o algo así, realmente no. Es más que todo para que tengamos idea que el carbono es uno de los bioelementos importantes, corresponde a un ciclo hidrogeoquímico y cómo pasa. Lo importante es, como ven, que hay interacción entre seres vivos, suelo, agua, aire, sol, por ahí está de espectador, si lo ven allá, pues por ahí está también. Eso es lo importante en un ecosistema, que se mueven los elementos en todo, no solo en el agua, no solo en el aire, no solo en el suelo, no solo en los seres vivos. Los ciclos hidrogeoquímicos están inmersos en todo, ¿sí? Bueno, entonces pues yo creo que ya son las 8. Vamos a procurar este curso de respetar los horarios. Entonces, de momento sería todo en cuanto a la información del día de hoy, del curso. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario o algo. No sé, del curso. ¿No? Solo la presentación, ingeniero, perdone. Ok. Bueno, entonces, en cuanto a la presentación, va a estar cargado en el aula virtual. Yo la sigo subiendo cuando tengan acceso. Mientras tanto, necesito que se agreguen al grupo de WhatsApp. Entonces, ahorita, tareas, no. Bueno, ahorita vamos a ver. Esto que se agreguen al grupo de WhatsApp, yo voy a cargar hoy la presentación 1 y la presentación 2. Por favor. No la había subido porque pues tenía muy poquita gente en el grupo WhatsApp y lo que pasa es que como no pueden ver, o sea, si usted se agrega ahorita, no puede ver lo de ayer. Entonces, ese es como un problema. Entonces, hoy que hay más, espero hoy en la tarde a más tardar subir las presentaciones para que ustedes las tengan y empiecen a repasar. Mientras tanto, si no, pues en el canal de YouTube están pues el material grabado, ¿sí? Entonces, hoy las voy a subir. De momento vamos a manejarlo todo a través del grupo WhatsApp. Entonces, por favor, agregarse al grupo de WhatsApp. Alguien me pregunta de que si envió el link. Sí lo envié por correo, no lo envié por ¿cómo se llama? Por aquí no lo he enviado, pero sí lo envié por correo. Ok, ahorita les voy a compartir otra vez el link. Entonces, aviso sería que, por favor, agregarse al grupo WhatsApp. Eso es lo importante, que se agreguen ahorita. Y eso sería todo. Si ya no tienen alguna duda, pues se pueden retirar y nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado hay examen corto, por favor. Un contenido va a ser lo que vimos hoy, más que porque la vez pasada realmente no vimos mucho. Sería más esto, por favor. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Usted da el curso de ergonomía también, ¿no? No, solo este. Ah, vaya, muchas gracias, perdone, ¿eh? Da pena. Si alguien quiere el link, ahorita lo voy a poner en los comentarios de la clase. Solo permitan un momentito que no lo encuentro. Ahora, si ya están agregados, si no hay dudas, pues nos podemos retirar, no hay ningún problema y nos vemos el próximo sábado. Pasen feliz Gracias. punto. No los bendiga. Nos vemos. Inge, solo para confirmar, usted toma la asistencia, ¿verdad? Sí, yo voy a tomar la asistencia con el correo que me llegue al final de la clase, no hay pena. Gracias, Inge. Gracias, solo me dan un momentito quienes quieren agregarse al grupo WhatsApp, ahorita voy a pegar el link, si está algo lento esto, ahorita pego el link. Igual, las personas que me comentaban de que no se pudieron asignar, pues enviarme un mensaje, si ya están en el grupo WhatsApp, pues ahí está mi número, yo soy el administrador del grupo, entonces ahí está mi número. Ingeniero, buenos días, una consultita. Perdona, yo estaba intentando ingresar al grupo de WhatsApp a través del link, pero solo me aparece cargando, pero no me ingresa. El link, ok. Permítanme un momentito, es que esto no me quiere dejar entrar. Bueno, si no, escríbanme a WhatsApp y yo los agrego. Si quieren les doy mi número, solo anotémoslo. Ahorita se los voy a poner aquí en el chat. Si en caso no pueden, pues enviarme un número, yo los voy a agregar.
Este sería mi número de teléfono. Ahorita se los puse ahí en el chat, que no me deja abrir el grupo, no sé por qué. Entonces, si quieren, quienes faltan, escribirme ese número, por favor, 5562-0960, y yo con gusto los agrego, por favor. Gracias, licenciado. Pase feliz Bueno, día. Ingeniero, disculpe, ¿usted va a dar algún curso que esté relacionado con el diseño de plantas que dio el semestre pasado? Fíjese que no, este semestre solo voy a estar dando este curso. De hecho, no se dio ninguno porque yo soy el que estoy dando los de agua, pero ahorita no. Pues que no me quedó tiempo y solo me dieron este curso. Creo que el otro semestre tentativo, no hay pena, el otro semestre tentativo va a haber uno y va a haber uno de evaluación de impacto ambiental, que creo que lo voy a dar yo también. Pero hasta el otro semestre. Gracias, buen día. Ok. Entonces, ahí está mi número, por si alguien me quiere escribir que no lo deja, y ahí está el link. Ay, no, perdón, ese es el de la reunión, perdón. Les puse el link que no es, perdón. Ahorita les pego el link. Perdón, ese es el del... Ahí está. Entonces, ahí está el grupo de WhatsApp. Si alguien no puede entrar así, por favor escribirme al número y yo con mucho gusto los agrego. ¿Sí? Entonces es importante que se agreguen porque hoy voy a cargar la presentación de ayer, de hace 8 y la de hoy. Entonces, si no están, no van a tener material para estudiar. Próximo sábado, examen corto, por favor, al final de la clase. Bueno, feliz semana. Gracias, ingeniero. Feliz día. Nos vemos. Nos vemos.